Hello guys, welcome to another class. The lesson for today is frequency adverbs. La lección de hoy es los adverbios de frecuencia o frequency adverbs como es en inglés. Bueno, empecemos diciendo qué son los adverbios de frecuencia o qué son los frequency adverbs, para qué nos sirven. Bueno, los adverbios de frecuencia son palabras que indican con qué frecuencia ocurre una acción, ¿no? Nosotros tenemos acá un dibujito de un calendario y de una hora. Entonces, cuando nosotros realizamos acciones diarias, entonces tenemos que ponerle con qué frecuencia hacemos cada acción. Puede que hagamos algunas cosas siempre, algunas veces, algunas cosas nunca. Entonces, para eso nos sirven los frequency adverbs. También nos ayudan a expresar cuán a menudo se realiza algo. Entonces, ¿cuáles son estos frequency adverbs? Tenemos una lista de adverbios de frecuencia. Bueno, estas flechas representan el porcentaje de lo que se hace. Por ejemplo, si alguna actividad se hace siempre, es el 100%. Si una actividad no se hace nunca, el 0%, y al medio el 50%, que sería a veces o algunas veces. Entonces acá tenemos always, que quiere decir siempre, ¿no? Cuando hacemos algo siempre. Usually es usualmente. Frequently, frecuentemente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Occasionally, ocasionalmente. Rarely, raramente. Never, nunca, ¿no? Entonces, always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, and never. Entonces, vamos viendo cómo se escriben, en qué posición debe estar, cuál es el orden en la gramática de estos adverbios de frecuencia. Bueno, posición de los adverbios de frecuencia, ¿no? Bueno, para empezar, estos adverbios de frecuencia tienen que estar antes del verbo principal en una oración. Por ejemplo, I always wake up early. I always wake up early, ¿no? Yo siempre despierto temprano. Vemos que el adverbio de frecuencia está, como dice acá, antes del verbo principal. Sujeto, frecuencia, adverbio de frecuencia, verbo principal y complemento u objeto. I never take a nap. Yo nunca tomo una siesta. Yo nunca tomo una siesta. I sometimes read a book. Yo algunas veces leo un libro, ¿no? Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal. I rarely go to eat out. Yo rara vez o raramente voy a comer afuera, ¿no? Sujeto, adverbio de frecuencia o frequency adverb y luego el verbo principal go, que es ir. ¿Cuál es la otra posición del adverbio de frecuencia? Bueno, el adverbio de frecuencia también tiene otra posición cuando nosotros tenemos el verbo to be. Entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Ejemplo, si en una oración vamos a tener el verbo to be, entonces este tiene que estar después. Por ejemplo, she is never late. Ella nunca está tarde, ¿no? O impuntual. Entonces, si bien en español nosotros lo interpretamos como el orden correcto, ella nunca está tarde o es impuntual, entonces en inglés este va a ser el orden. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y luego el objeto, ¿no? Entonces vean que acá primero está el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Otro ejemplo. He is always on time in class. Él siempre está a tiempo en clase. Él, aquí tenemos el sujeto, he, el verbo to be, el adverbio de frecuencia, always. Entonces vemos que este es el orden cuando tenemos el verbo to be. My father is rarely at home in the morning. Mi papá está rara vez en casa en las mañanas.
¿no? Verbo to be, frequency adverb. They are never polite with their guests, ¿no? Ellos nunca son amables con sus invitados. Verbo to be are, never, nunca, ¿no? They are never polite with their guests. Vemos el orden, verbo to be, y acá está el adverbio de frecuencia. Bueno, ahora, ¿cómo se usarán? ¿Será que es posible usar estos adverbios de frecuencia en preguntas? Bueno, los adverbios de frecuencia también se pueden usar en preguntas. Generalmente se colocan después del verbo o bueno, de los auxiliares do y das, ¿no? Y si es que hacemos una pregunta en pasado, bueno, va a ser con did, ¿no? En pasado. Entonces, un ejemplo, vamos a ver el auxiliar do y das tiene que estar presente. Do you always drink water? ¿No? ¿Tú siempre tomas agua? ¿No? Vemos el auxiliar. Este es primera persona. Bueno, este es tú, ¿no? ¿Tú siempre tomas agua? A ver, veamos uno con plural. Do they always get up late? Ellos siempre se despiertan o levantan tarde, ¿no? Entonces, veamos ahora un ejemplo con das. Recuerden que das usamos en tercera persona, que sería he, she o it. Entonces, tenemos con ambas un ejemplo. Does she often travel? Ella viaja a menudo, ¿no? Ella viaja a menudo. Entonces tenemos el auxiliar, el sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo principal. El siguiente ejemplo, does he always take a nap? Él siempre toma una siesta, ¿no? Entonces el auxiliar does, sujeto he, él, always, siempre, y el verbo principal take. Entonces, para hacer estas preguntas con los frequency adverbs, este es el orden. Si estas preguntas las queremos hacer en pasado, entonces simplemente tenemos que agregar el did, ¿no? Y eso es todo. Entonces ahora practiquemos y tratemos de usar los adverbios de frecuencia en oraciones. Recuerden que estas expresiones o estos adverbios nos sirven para expresar cómo es un día típico que nosotros tenemos, ¿no? Our typical day, como dice nuestro día típico, nuestra rutina diaria. Que yo me levanto, que yo siempre me levanto temprano. Entonces vamos viendo, esto nos ayuda a expresar con un poquito más de detalle esa rutina que tenemos. I usually go to the gym on Mondays, ¿no? Yo usualmente voy al gimnasio los lunes. They always have breakfast at 7 a.m. Ellos siempre desayunan a las 7 de la mañana. She never travels to Paris. Ella nunca viaja a París. Fíjense que como estamos hablando del presente simple, la conjugación del verbo tiene que estar con una S, porque estamos hablando de tercera persona, she. I always get up at 6 a.m. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. I sometimes eat breakfast. Yo algunas veces o a veces desayuno. She rarely eats lunch at home. Ella rara vez o raramente almuerza en casa. Vemos el verbo tiene que estar con una S porque estamos hablando de she y she es tercera persona. No se olvide. He frequently goes to the gym. Él frecuentemente va al gimnasio. De la misma forma, goes está con una S porque es tercera persona. They often cook healthy food. Ellos a menudo cocinan comida sana o saludable. We occasionally go to the pool. Nosotros ocasionalmente vamos a la piscina. My mother never drinks soda. Mi mamá nunca bebe soda, ¿no? O bebidas gaseosas. Entonces, en una de estas oraciones hay un error
Después de haber explicado la conjugación correcta, puedes anotar en los comentarios cuál de estas oraciones tiene un error y cuál es, y puedes escribir la forma correcta.